¿Cómo educar a nuestros hijos en el tema de su sexualidad? Cuando se están explorando ya su cuerpo, que no alarmarnos, porque se tocaron cierta parte de su cuerpo o llegaron a donde ustedes le preguntaron algo que usted dice, Jesús, hubiera preferido que nunca me preguntaran eso. Bueno, estas son cosas que como padres de familia, y a veces no necesariamente solo como padres de familia, como educadores, como tíos, como primos, que debemos de estar capacitados a enfrentarnos cuando nos la hagan. Y no asustarnos, sino más bien de todo lo contrario, manejarlo de la manera más natural y, por supuesto, inteligente y sabiamente. Pero tenemos a nuestra asesora en ese tema y es Michelle Cronover. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Hablemos de esto. Exactamente, como hablábamos la semana pasada, una de las cosas que debemos recordar cada vez que nos hacen esas preguntas que tanto nos asustan es que no debemos escandalizarnos. Cuando un niño pregunta es porque quiere saber. Va a preguntar justamente lo que quiere saber y se le debe responder exactamente eso. Hay algo muy importante, y la semana pasada recibí varias llamadas de televidentes que me preguntaban, es que a veces pasa que uno les empieza a hablar y los niños se aburren o los adolescentes se aburren y empiezan a tocar otros temas o se ponen a ver para otro lado. Bueno, justamente, si ya empiezan a hacer eso es porque la explicación fue demasiado larga. O muy aburrida. O muy aburrida, exactamente. O nos fuimos como por la tangente y justamente perdimos el objetivo. Tenemos que ser claros y concretos. Hay ciertas preguntas que son las primeras que nos hacen, aquellas que hacen que a cualquiera se le pare el pelo del susto, ¿verdad? Claro. Justamente porque empiezan más o menos entre los 3 y los 8 años. Y después ya vienen las preguntas más complejas. Entonces, yo les traigo hoy, para que ustedes puedan tener de forma visual, cuáles son esas primeras preguntas. Si por favor me pueden poner en pantalla, exactamente. La primera es, ¿cómo nacen los bebés? La segunda, ¿cómo entran los bebés al cuerpo de la mamá? ¿Cuánto vello crecerá sobre mi pecho? Mis amigas han tenido sus periodos. ¿Cómo puedo adelantar el mío? O justamente también, ¿cómo puedo evitarlo? Hoy justamente en la mañana conversaba con una compañera que me decía que una de las cosas que le decía a su hija era que no quería crecer, que no quería que se le desarrollaran sus pechos, que tenía miedo, porque justamente asocian ese crecimiento con mayor responsabilidad. ¿Y de dónde viene esto? De aquella vez que tal vez nos preguntaron de dónde vienen los bebés y les dijimos, no estás preparado, tenés que esperarte a que seas más grande. Entonces, en ese momento que justamente hicimos de retrasar ese periodo de crecimiento o de desarrollo, hicimos que le tuvieran miedo, porque justamente se supone que las cosas van pasando, ¿verdad? Cuando somos más grandes, son más difíciles, tenemos más responsabilidad y producen más miedo. Entonces, en ese momento que los niños preguntan ¿de dónde vienen los bebés?, hay que responderles. No hay que decirle, vaya pregúntele a su mamá, o vaya pregúntele a su papá, como pasa muchas veces. Ellos van a acudir a la primera fuente, que es justamente el papá, la mamá o el docente. ¿Qué pasa si no hay una buena respuesta? Ese niño la va a ir a conseguir no importa dónde. Y por lo general se va a ir a acercar a sus pares, que son sus amiguitos o amiguitas, y va a obtener la respuesta de forma distorsionada. Como hablábamos ahora, que tal vez dicen la cigüeña, o la semillita, o cosas de estas que al fin y al cabo no son las que realmente suceden. Entonces, seamos claros, se deben utilizar los nombres tal y como son: vagina, pene, penetración, coito, todas esas cosas se deben utilizar. ¿Por qué? Porque si le ponemos un adjetivo que no es el real, sino que no lo inventamos, o porque tal vez no sonó más bonito, menos duro, cuando llegue a enfrentarse a una situación donde tenga que justamente asumir una responsabilidad, entonces no va a saber cuál es. Ahora, qué importante es también a la hora de educar en la sexualidad, también educar en valores, que esto es algo fundamental. Cada uno, no importa la religión a la que nosotros asistamos o en quién creamos, tenemos valores. La educación sexual de nuestros hijos va a venir determinada de esos valores. Entonces, el que yo crea en X religión o en X religión no significa que yo no le puedo explicar. La terminología básica tiene que ser la misma para todos. El cómo se reproducen los seres humanos tiene que ser exactamente igual para todos, porque todo el mundo se reproduce exactamente igual. Entonces, ya lo que viene con valores, ahí sí,
cambia. Justamente tenemos que entonces hablar de la importancia del matrimonio, si creemos en el matrimonio, la importancia de las relaciones sexuales con respeto, la importancia de cuidar nuestro cuerpo, de por qué es importante esperar a que las cosas sucedan y no adelantarla, como esta última pregunta que pueden ver ahí ustedes ahorita en pantalla. Esta la hacen mucho las niñas justamente porque son las primeras que empiezan a mostrar signos de desarrollo, que empiezan a crecer los pechos, las caderas se ponen más anchas, y aquellas que por lo general esto les sucede antes de los 10 años, se puede convertir en un trauma, porque la mujer empieza a experimentar una serie de cambios. Entonces, ¿qué pasa si mis amigas no? Me da vergüenza. Entonces, también de explicarles que todas van a experimentarlo, no hay ni una que no se salve de eso. Sí, y es que realmente tenemos que verlo como parte de nuestra naturaleza y desarrollo. Los valores que queramos darle a nuestros hijos a partir de su sexualidad, eso es de cada quien, de cada familia, de cada convivir, de cada socialización y desarrollo que hayamos tenido nosotros como seres humanos, y lo que usted crea que es lo mejor. Nosotros queremos darle a ustedes, sí, que se nos quite ese miedo y ese tabú que hay a hablarle a nuestros hijos tal y como es. No porque le hablemos con las palabras correctas, dígame usted, corríjame, Michelle. Es una estadística. Sí, pero no porque le hablemos con las, les estamos incitando. Es que ese es el temor, creo yo, de muchos padres. Claro, de hecho, justamente los estudios, las investigaciones dicen que todos aquellos niños y niñas o adolescentes que estén bien informados, justamente van a retrasar el periodo ya de relaciones sexuales o de relaciones con otras personas a nivel, ¿verdad?, de pareja. ¿Por qué? Porque saben, porque no tienen tanta curiosidad, porque la curiosidad la pueden resolver en casa, donde van a preguntarle a mamá con toda tranquilidad qué pasa con esto o esto, o qué pasa porque tuve una erección, por ejemplo. Sí, los hombrecitos, ¿qué pasa? La mamá se horroriza a veces con esto y cree que fue porque algo lo provocó y no necesariamente. Sí, o porque está viendo pornografía o porque está metido en quién sabe qué cosas. Exacto. Y realmente tenemos que saber enfrentarnos a esto y tenemos que empezar a hacer un cambio a partir de ahora para que ya se prevengan abusos, agresiones, embarazos no deseados, sin tantas cosas, y de esto vamos a seguir hablando. Michelle, se nos acabó el tiempo, pero seguiremos hablando porque realmente eso es un tema que hay que ir tomando poco a poco. Sí, si alguien tiene alguna pregunta en específico, por favor, ojalá que me la puedan hacer llegar, claro, porque sería importante poder resolverlas, ojalá aquí en el programa. Y cualquier cosa que quieran conversar conmigo también lo pueden hacer de forma personal llamándome directamente. Quiero recordarles la charla que voy a dar este sábado sobre Asperger, que es otro tema que hemos tocado en varias ocasiones, para que si alguien todavía está interesado en asistir, no duden en llamarnos al 8377-8220 para que reserve su campo. Así que entonces, bueno, ya está la invitación hecha. Muchísimas gracias, Michelle. Y nosotros, bueno, ahí está la información, muy importante, vean el horario, el lugar donde se va a estar haciendo y el número de teléfono para que le den todos los detalles, y si usted no se ha decidido, hágalo ahora, porque realmente esta es una oportunidad muy valiosa. Ahorita nos vamos con un corte comercial, con cerámica. Ok, perfecto, ya está preparada nuestra compañera María Elena. Ella nos da clases de cerámica, así que vamos a compartir con ella.